Los cubanos y la cultura del robo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Así vive el cubano, con dirigentes corruptos en cualquier esfera, no solo en la producción, también en los servicios. El robo y el hurto son delitos penales diferentes, aunque a menudo se utilicen como sinónimos, pero son términos jurídicos con distinto significado. Para el cubano a pie, el que toma algo que no es suyo, da lo mismo que lo hurte o que lo robe, es un tipo que resuelve. Sin embargo, es tan normal que muchas personas en la sociedad cubana tomen del Estado lo que no es suyo, que sin utilizar lo que de forma jurídica le correspondería, el régimen no le llama de ninguna de las dos formas, sino desvíos de recursos, pero todo el mundo sabe que están metiendo la mano. Para poder saber cuándo empezó el cubano a cometer estas acciones, habría que remontarse al triunfo de la revolución, cuando La Piedra, le hace si quiere Fidel Castro, incautó todos los bienes del Estado en Cuba y también todos los de los cubanos que tenían un capital acumulado e invertido en negocios, una acción que obligó a la casi totalidad de ellos a emigrar. Pero como si eso no hubiera sido poco, los que quedaron rezagados y sin mucho dinero querían salir de Cuba y tenían que hacerlo de forma definitiva, dejándolo todo atrás: casa, dinero, auto, bienes materiales de cualquier tipo. El Estado Todopoderoso se encargaba de hacerle un inventario a las personas, y si se les rompía un vaso entre ese momento y la salida del país, tenían que dejar los vidrios como prueba de que se había roto. Claro, esta forma de robo y otras más nunca estuvieron contempladas en el Código Penal. Después de 1959, esto es lo que se ha visto en nuestra sociedad: el ejemplo del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para ti, en base a lo cual los ciudadanos cubanos comenzaron a tener una cultura del robo. La mayor parte de los fachos, como se les dice de forma popular, lo ejecutan los mismos dirigentes, que roban al Estado porque se sienten dueños de los medios que administran, pero también los que trabajan directo en la producción y los servicios actúan de esa forma. Antes de que les subieran el salario a los maestros, se hacía difícil para el Ministerio de Educación captar docentes, y las personas comentaban: es que lo único que tienen para robar es tiza. De forma general, el mercado subterráneo se nutre de lo que se les roba al Estado. Es por eso que se puede comprar cualquier cosa en la bolsa negra. En la capital hubo unos días en los que era muy difícil conseguir huevos, porque el Estado en la actualidad solo vende los regulados. En el mismo momento en que se comenzaron a distribuir por la libreta de abastecimiento, aparecieron los huevos en la bolsa negra, al increíble precio de 450 pesos el cartón de 30 huevos, que implica que cada uno vale 15 pesos. Cuando se empezaron a distribuir de forma normada algunos huevos adicionales a 90 centavos la unidad, las personas lo encontraron caro y ahora estos valen casi 17 veces más. Pero ¿cómo aparecieron en el mercado subterráneo? Pues de diferentes formas. Algunos se cayeron de un camión que los trasladaba, otros salieron caminando de los almacenes que los recibieron, y hubo consumidores que seguro no alcanzaron por la libreta de abastecimiento porque el huevo tiene merma. Lo cierto es que el mercado negro tiene su propia formación de precios de venta, en la que interviene el tipo de cambio que tenga el dólar americano en cualquier municipio de la capital. Precio. Hubo una época en la que el salario era tan pequeño que algunos decían: el Estado hace como si le robara al trabajador en el salario y el trabajador se lo lleva en los bienes materiales para compensar. Un ejemplo reciente es la destitución de Marino Murillo Jorge, al que se le conocía como el zar de las reformas, y su posterior designación el mes pasado como presidente del grupo empresarial Tabacuba. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que partiendo de la cultura del robo que hay en el país, ha sido premiado, porque lo pusieron de forma exacta, como se dice en el refranero popular, junto al jamón. En esta posición maneja recursos a todo lo largo y ancho del país, en particular en las principales provincias tabaqueras. Murillo se convirtió en dueño absoluto de ese negocio. Casi seguro se sintió feliz de dejar el globo donde vivía y aterrizar en la tierra, donde con estirar la mano tiene cualquier cosa que le haga falta. Así vive el cubano, con dirigentes corruptos en cualquier esfera, no solo en la producción, también en los servicios. Los que más abajo logran pequeñas tajadas nunca llegarán a superar el nivel de viviendas, autos, alimentación, cuidado de salud, etc. que tienen los de arriba, pero tratan de imitarlos porque para eso es esta revolución, que
porque ha pasado mucho trabajo en estos 62 años enseñando la cultura del robo. Siguiendo con las noticias, una revolución en la mente del pueblo. Nuestros derechos naturales no son creados por el gobierno ni provienen de la historia, la cultura o la religión, como les gusta afirmar a los regímenes dictatoriales. En una carta de Thomas Jefferson en agosto de 1815, John Adams rememoraba la Revolución Americana. ¿Qué entendemos por revolución? La guerra. No, ella no fue la revolución, solo fue su efecto y consecuencia. La revolución fue en la mente del pueblo. Adams continúa preguntándose sobre los pasos que ilustraron e informaron a la opinión pública respecto a la autoridad del Parlamento sobre las colonias. A menudo pienso en la necesaria revolución que se tiene que producir en las mentes del pueblo cubano para que se produzca un cambio sociopolítico y económico en Cuba tras más de 6 décadas de un gobierno totalitario. Ese cambio requiere una revolución en la mente del pueblo sobre la teoría y la práctica del gobierno. Creemos que la libertad es una aspiración de todos los seres humanos. Sin embargo, la libertad ha sido históricamente rara y permanece escasa. La mayoría de las sociedades han sido incapaces de desarrollar estados con la capacidad de hacer cumplir las leyes, resolver conflictos y prestar servicios públicos, manteniendo a la sociedad en control y sin temor a expresar su opinión. Abundan los estados poderosos, pero muchos utilizan su poder para reprimir y dominar en lugar de promover libertades individuales. En las sociedades oprimidas existe una desconexión moral entre el pensamiento y la acción, es decir, entre lo que la persona idealiza y lo que hace o deja de hacer. Un gobierno extendido requiere una libertad disminuida. Cualquier función que solicitemos al gobierno requiere que cedamos una parte de nuestra libertad y de nuestro tesoro. Sin embargo, muchos pueblos están a favor de expandir el gobierno. Cuando hablo con personas recién llegadas de Cuba o de América Latina, a menudo escucho declaraciones como ¿por qué el gobierno no hace esto o aquello? Parece que intuitivamente están a favor de aumentar el gobierno, es decir, a favor de la disminución de la libertad. Y es que en esta creencia errónea sobre el papel del gobierno subyace un malentendido sobre la naturaleza de los derechos. Nuestros derechos naturales no son creados por el gobierno ni provienen de la historia, la cultura o la religión, como les gusta afirmar a los regímenes dictatoriales. Thomas Jefferson señaló, el hombre tiene derecho que la naturaleza le ha dado a todos los hombres. Se trata de derechos naturales que ningún gobierno puede quitar o restringir. Esos derechos son derivados de las leyes de la naturaleza y no son regalos de ningún gobierno. Esta concepción de los derechos humanos debe ser adoptada por los pueblos oprimidos para iniciar un cambio sociopolítico en sus sociedades hacia la libertad. Es una doctrina de derechos humanos anclada a la libertad de pensar y actuar como condición necesaria para el florecimiento humano. Durante la Revolución Americana, el objetivo final, como dijo Jefferson, era eliminar toda restricción arbitraria e innecesaria de acción individual, dejando así a los hombres libres para hacer todo lo que no viole la igualdad de derechos de otros. Esta revolución en los principios, las opiniones, los sentimientos y los afectos del pueblo, esta revolución está en las mentes de las personas, es la estrella polar de la libertad. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias antes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.